Mujeres que no fueron tapa, con Lala Pasquinelli. ¿Cómo se construye el terror? El terror se construye en un silencio de la discursividad. No te explican cómo te vas a morir de gordo, te dicen que te vas a morir de gordo. Nunca sos propiamente delgado, o sea, vos bajaste de peso, vos sos un ex gordo, vos siempre estás en la mira de volverte gordo. Y te dicen, ay, no comas tanto, a ver si subís de peso. ¿Qué? ¿Cómo criar a alguien en este contexto gordofóbico sin replicar gordofobia? No tengo ni idea, soy una persona súper gordofóbica, fui criada así. O sea, y aunque a veces no la quiero replicar, a veces sucede también. Hola a todas, bienvenidas a nuestro podcast de Mujeres que no fueron tapa. En este episodio vamos a charlar con Lux Moreno. Ella es filósofa, activista gorda, autora de Gorda Vanidosa, que es un librazo, si no lo leyeron, salen ya a buscarlo. Y su último libro, que es Gorda Traidora, que bueno, un poco vamos a hablar sobre eso también, sobre este libro que está nuevito, recién estrenado, y que es un aporte súper importante a todos los temas que nosotras abordamos y conversamos. Así que quiero agradecer a todas las personas que nos escuchan y que aportan y apoyan para sostener nuestro podcast. Así que, bueno, si les gusta lo que hacemos y si quieren seguir escuchándonos, pueden apoyarnos a través de nuestra página, mujeresquenofuerontapa.com. Ahí encuentran las formas de sostener el podcast y apoyarnos. Y dicho todo esto, bienvenida, Lux. Hola, ¿cómo andan todos, todas, todes? Acá estamos para charlar un ratito. Bueno, yo invité a Lux porque cuando leí Gorda Vanidosa, hace ya varios años, no me acuerdo en qué año, o sea, ¿el 2018? 2018. Lo leí y me abrió un montón de preguntas, ¿no? Que es como lo más importante que te puede pasar con un libro, que te abra preguntas y al mismo tiempo es un libro que lo vas leyendo y vas asintiendo, ¿no? Vas haciendo así con la cabeza, como y sí. Y me pareció que era un aporte muy importante porque más allá de que tiene que ver con tu experiencia, ¿no? Siendo gorda, siendo una mujer gorda en esta sociedad y tu historia, bueno, es un aporte filosófico, es una mirada profundamente filosófica a la cuestión crítica y política. Y después de ese libro pasaron un montón de cosas en tu vida y hoy entonces nos encontramos con Gorda Traidora. Y me parece que es importante que cuentes vos. ¿Por qué Gorda Traidora? ¿Por qué la necesidad de escribir este libro, ¿no? El libro arranca con esta pregunta de, bueno, este libro es para responder una pregunta que yo me hago que prefiero que lo cuentes vos. Sí, fue bastante loco porque cuando se publica el 1 de julio, o sea, ese libro fue, o sea, escrito en el verano, qué sé yo, Gorda Vanidosa, y el 1 de julio sale y el 10 de julio del 2018 me hago un bypass gástrico por una enfermedad gástrica que era enfermedad de reflujo gástrico muy agravada, que estaba como modificando, digamos, lo que vendría a ser los tejidos de esófago y estómago. Ya me salía jugo gástrico por la nariz, una cosa horrible. De hecho, una de las partes, o sea, el capítulo sobre el modelo médico hegemónico, cuando escribo Gorda Vanidosa, lo escribo con una sonda nasogástrica que me estaba haciendo una pH-metría, que era ver cuánta acidez estaba manejando ese estómago y cuánto llegaba, digamos, de ese reflujo gástrico, que me acuerdo que la médica estaba horrorizada porque 48 veces me salió por la nariz el jugo gástrico en 24 horas, era como muchísimo. Y cuando empiezo, bueno, nada, la situación es como muy rara, o sea, termino el libro Gorda Vanidosa, que sí, había sido un trabajo de activismo, militancia durante muchísimos años, más de 5 o 6 años de ir pensando las temáticas, ¿no? Ir teniendo alguna respuesta, alguna posición. Aparece esa situación de, bueno, me tengo que hacer un bypass gástrico y no es para bajar de peso, es para cambiar la mecánica del estómago. Y yo me acuerdo que no solo desde lo traumático, sino desde lo impensable. Bueno, yo ya había dicho que esa operación no era una operación que yo me quisiera hacer, y de repente aparece esa misma operación en el sentido de un beneficio
respecto a esto, a cambiar la mecánica de cosas y que no me salga jugo gástrico por la nariz. Sí, a tu posibilidad de vivir, de tener una calidad de vida, de sentirte bien. Tener voz, porque no tenía voz, o sea, me quemaba las cuerdas vocales, o sea, no tenía olfato. Me di cuenta recién después de operarme que recuperé el olfato. O sea, como que tenía olfato, pero no tenía la capacidad olfativa que tengo ahora, que digo, ay, por Dios, ¿qué es esto? ¿Un pelo de churrasco? ¿Dónde está? Una cosa muy rara. Y Gorda Traidora empezó a armar también otra pregunta, ¿no? Porque después de tantos años de haber salido del closet de la gordura, ¿no? O sea, ungirme como de alguna manera como activista gorda, como desde una posición teórica, con un fuerte anclaje identitario, de repente decir, bueno, che, ¿qué onda? O sea, va a cambiar mi cuerpo. De tener un cuerpo intervenido, ¿qué va a pasar? Primero nada, la verdad que mucha bronca, mucha incomodidad, que aparecieran cosas ahí del orden del esquema corporal, de las habitualidades del cuerpo que ya no estaban. Y en todo eso, bueno, nada, ¿quién soy yo, no? ¿Qué queda de todo eso? Y me parecía que también aparecía esa cosa, bueno, nada, de la traición, ¿no? O sea, que yo sentía que un poco traicionaba, ¿no? En esa cosa un poco más esencialista, de decir, bueno, nada, soy una activista gorda, me debo ver como una mujer gorda, qué sé yo, que tiene que ver también con esa vuelta un poco de tuerca, ¿no? Que trabaja un poco la idea de espectacularización que trabaja en Gorda Vanidosa, que es la imagen siempre nos está referenciando a algo, incluso la imagen de resistencia, ¿no? Entonces, esas preguntas que ya habían entrado, digamos, en tensión en Gorda Vanidosa y que quedaban ahí medio dando vueltas, de repente se hicieron más fuertes. Y después de un tiempo, la verdad que tardé, o sea, hice el proyecto, tardé un tiempo, o sea, era difícil recortar el proyecto del libro incluso, porque era como, bueno, ¿qué hablo de todo esto? Porque a veces no podía decir, me desbordaba la experiencia. En el medio, claro, en el medio te iban pasando a vos las cosas que te fueron pasando, que bueno, que contás en el libro, o sea, todo lo previo, ¿no? A la operación, exponerte a ese sistema médico hegemónico al que, además, ¿no? En una operación en la que la mayor parte de las personas que se la hacen van para justamente adelgazar, que sus cuerpos se reduzcan, ser lo más posible, lo más parecido posible a una persona hegemónica, ¿no? Todo esto, esa exposición a todo eso, y después tus cambios corporales, ¿no? Tus cambios no solo corporales, también me imagino, emocionales, de todo orden, ¿no? No, y aparte que uno cuando entra en el circuito en general, o sea, es un circuito que son 6 meses previos, una dieta prequirúrgica, porque o sea, el requisito es bajar un 10% del peso corporal. A mí me operaron al mes y medio, o sea, y ese 10% creo que encima bajé más del 10%, pero porque yo no podía ni comer, o sea, ya estaba en una situación, de hecho hicieron un informe para que me operaran de urgencia, y lo loco era que uno tiene una consulta psiquiátrica y como que el psiquiatra, que era un psiquiatra que te ponía la firma, porque realmente, o sea, era todo muy, muy berreta, te decía, ay, yo te veo como muy bien, te veo muy entera, muy firme. Y digo, y no sé, señor, estoy hablando de esto hace como, no sé, 15 años. O sea, como, pobre, mi psicóloga ya debe estar como, tiene un abonado conmigo. Pero, y era como, bueno, o sea, si hay ahí, o sea, y esto ya lo decía en Gorda Vanidosa, y me parece que volver sobre eso hay una pregunta sobre el cuerpo y sobre el cuerpo propio que es ineludible. Y que me parece que eso que es ineludible habla también de las condiciones en las que vivimos, ¿no? O sea, en las que percibimos, en las que experimentamos el cuerpo y en las que terminamos después en una serie de relaciones un poco complejas, ¿no? O sea, más bien comerciales respecto de, bueno, nuestra imagen, qué pasa socialmente con eso, y entrar al mundillo, ¿no? De esto, de la intervención corporal. A ver, que evidentemente bajás de peso con el bypass gástrico porque es una técnica de desnutrición, o sea, de hecho se la llama como una técnica de malnutrición, pero esto, ¿no? Un montón de gente pensando que esa es su última opción, ¿no? O sea, y un poco también era llegar como, vamos a decir, un lugar medio tenebroso, ¿no? Que es el lugar de los sin esperanza, ¿no? Los que ya no
no ven otras opciones que vivir, sino más que acatando esas reglas siempre complejas que tienen que ver con el orden de lo corporal, no es, bueno, nada, ser lo más blanca, lo más rubia, lo más hegemónica, y que el porcentaje hay un gran porcentaje de varones, masculinidades, pero es un porcentaje femenino, claro, principalmente. Y sí, porque bueno, el ideal de belleza es mucho más constitutivo, es constitutivo de la identidad de las mujeres y no así, digamos, no, ser gordo o ser pelado o ser alguna de estas cosas, ¿no? que no encajan en el ideal de belleza de la masculinidad, no te hace ser menos varón, no te saca ni del mercado del deseo ni del mercado laboral, bueno, te puede sacar del mercado laboral un poco, pero no tiene el mismo impacto que en la construcción de la identidad de las mujeres, donde, bueno, encajar ahí te hace ser mujer, fin. O sea, no hay mucho... Sí, ¿no? te hace objeto disponible. Exacto. Entonces, sí. La incidencia que tiene es completamente diferente. Y vos contás, bueno, en el libro toda esta presión, ¿no? Sobre los cuerpos, digamos, ahí como objetos para consumir y también, ¿no? como consumidores, ¿no? Como consumidores de estos productos, pero también como objetos consumibles, ¿no? Digo, en esta rueda que se arma ahí. Yo lo que pensaba un poco es que lo que más me impactó fue como la construcción del terror alrededor de eso, porque uno inicia, digamos, el camino bariátrico con una charla, ¿no? Que te explican todo y no te explican nada. Y lo que opera ahí como muy locamente es cómo el cuerpo gordo es un cuerpo enfermo y cómo ese cuerpo enfermo necesariamente va a morir. A ver, vamos a decir algo medio terrible, ¿no? Pero todos nos vamos a morir en algún momento porque, bueno, nada, ¿no? La vida no es infinita. Uno se pone ahí, viste, un poco, viste, bueno, la verdad que todos estos filósofos de los años 30, 40, tan existencialistas, tenían un poco de razón, viste, hay que de alguna manera hacernos cargo, ¿no? Del horror de la muerte. Por favor. Cuanto antes mejor. Y lo que es tremendo es, bueno, nada, en ese no enunciar, ¿no? Porque en ningún momento se vuelve a enunciar eso, se vuelve a enunciar de que, a ver, te dicen que te vas a morir por gordo porque no te explican bien cómo te morís por gordo. O sea, claro. Bueno, yo no sé, me voy a morir por gordo. Sí, es como una cosa que está ahí en el aire, ¿no? El gordo, enfermedad, muerte. Te vas a morir antes. Exacto, y que funciona ahí como absolutamente, digamos, ligado a esta idea de cómo se construye el terror. El terror se construye en un silencio de la discursividad. No te explican cómo te vas a morir de gordo, te dicen que te vas a morir de gordo. Entonces, eso es algo que me parece como muy tremendo y que realmente lo empecé a pensar un poco con algunas ideas de Alejandro Kaufman en relación a esto, ¿no? Y voy a decir algo muy terrible con la dictadura cívico-militar acá en Argentina, ¿no? O sea, los desaparecidos, bueno, no sé, no sabemos dónde están desaparecidos. Sí, pensaba el miedo a la violación que tenemos todas, se me vino inmediatamente, desde que somos muy pequeñas, el terror a ser violadas, el terror al ataque sexual, pero nadie nos dice qué es, nadie nos dice cómo va a ser, cómo puede ser que suceda, dónde, qué es, ¿no? O sea, ¿no? Y todo lo que implica eso... ¿Cuál es la señal de alarma, no? O claro, y todo ¿dónde pasa? Por ejemplo, ¿dónde puede ser que pase? Claro, calle, exacto, tal cual. Y cómo ese no, que no haya palabras sobre esto nos impide defendernos, porque si no sabemos. Nos ambisma también en una angustia que es significativa, ¿no? O sea, Bataille decía, ¿no? O sea, aquello... Y de hecho, me parece que algunas de las cosas las elegí a propósito, ¿no? De Kittner, de Bataille, qué sé yo, de autores que me interesan, porque hablan de eso, de que belleza y horror son la misma cara de una moneda, ¿no? O sea, aquello que admiramos es aquello que nos horroriza también. O sea, eso que nos deja ahí estar, o sea, bueno, voy a ir a que me corten el estómago, me dejen un 30% de estómago. Mucha gente va ahí con esa esperanza de todo se resuelve en eso. Todo se resuelve en esas 2 horas de intervención quirúrgica. Sin embargo, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Sí, además como pasa con todo lo que tiene que ver con la belleza y el cuerpo, ¿no? La total desinformación, o sea, ausencia de referencia al dolor, a las consecuencias, a lo que puede salir mal, ¿no? Bueno, a todas estas cosas. A, bueno, ¿qué pasa el día después? En general, digo, todo eso está como
como lo más importante es el objetivo, que es convertir ese cuerpo en un cuerpo visible, hegemónico, deseable y todo esto que vos decís, bueno, parece que lo demás es como, bueno, no es tan importante, digamos, ¿no? Digo, el dolor, el sufrimiento, las consecuencias, esto, ¿no? O sea, volver a la idea de que tu cuerpo no es un cuerpo, ¿no? O sea... No, es un objeto rentable. Yo cuando vos hablabas pensaba, sí, es un objeto rentable. O sea, a ver, ¿cuánto cotiza en mercado? Es lo mismo que pensar cuando la búsqueda de un departamento para alquilar, ¿no? Bueno, en esta zona vale menos, en esta zona vale más. Bueno, los cuerpos lo mismo. O sea, en esas jerarquías corporales, el cuerpo se vuelve un objeto de consumo. Y me parece que ahí, o sea, esa rentabilidad, ¿no?, de la delgadez, ¿no? La delgadez como un punto de inflexión hegemónica muy grande, juega también con ese supuesto de que lo delgado es saludable, que hoy en día hay que decirlo, ¿no? Qué sé yo, o sea, este año, o sea, con el Ministerio de Salud estoy justo en la actualización de los cuadernillos para el tratamiento clínico de la obesidad, y algo que el Ministerio de Salud de la Nación acá en Argentina quiere cambiar es que ya no sea nomenclado ni como patología, ni como enfermedad, ni como factor de riesgo, sino como problema de salud. Entonces, si uno lo piensa en problema de salud, es absolutamente contingente. O sea, no necesariamente una persona gorda es una persona no saludable, ni que una persona gorda necesariamente va a generar lo que se dicen esos factores de riesgo, no sé, diabetes, hipertensión, lo que se viene construyendo desde 1998 hasta el día de la fecha por la Organización Mundial de la Salud. Y me parece que ahí aparece en eso de la rentabilidad, es como en realidad, o sea, como el argumento de la salud, es solamente, digamos, como vamos a decir, como lo visible del iceberg de cómo funciona el estigma social, ¿no? O sea, cuando hablamos de violencia reiterada, sistemática, discursiva sobre los cuerpos, estamos hablando de eso, no estamos diciendo, bueno, che, no es solamente me sentí mal cuando me vi al espejo, sino que me sentí mal cuando me vi al espejo, porque toda mi vida estuve viendo que el talle único es el único talle que hay, porque los únicos cuerpos posibles son los cuerpos delgados, porque mi color de piel no tiene nada que ver con los colores de piel que triunfan en la televisión, y porque debería estar comiendo, no sé, una lechuga para mantener la magnitud eterna, y eso no es un hábito saludable, o sea, es esto, ¿no? O sea, de la cultura de la dieta. Sí, y esto de que, ¿por qué no? Una cosa que a mí, digamos, me intriga sería una forma sarcástica de decirlo, pero esto de ¿por qué nunca hablamos de la enfermedad que genera en la cultura de la delgadez? O sea, digo, ¿no? Hay mucha enfermedad construida a partir de esa industria, ¿no? Y sin embargo, bueno, no, de eso no se habla jamás. Bueno, y esto, sin ir más lejos, es mi situación. O sea, yo termino operándome el estómago porque a los 16 años me rompí una válvula del estómago vomitando por un trastorno de la conducta alimentaria. O sea, por ese deseo irrestricto de la delgadez como lugar de llegada. Entonces, uno podría decir, bueno, no, o sea, vos te operaron porque eras gorda y necesitabas bajar de peso. No, yo me operé porque la cagué, así hablando mal y pronto. Sí, porque en algún momento, como todas, como la mayoría de nosotras, respondiendo a ese ideal que además, ¿no? Creo que vos tenías 16 años, yo me acuerdo de mí y de mis experiencias de ese tipo en ese momento, ¿no? La desesperación de huir de esos cuerpos que nos encarcelan y, digo, o sea, vos decís, ¿no? Contás tu enfermedad, los cortes, todos los trastornos alimenticios que generan, digo, en general a todas las que nos ha pasado, y todas las consecuencias de esto, ¿no? O sea, desnutrición, desvitalización, y sigue, ¿no? Y como vos decías, bueno, en tu caso, el reflujo por esta lesión que tuviste, que será la historia de muchas otras, pero de eso no, o sea, no, la delgadez es salud siempre, ¿no? Entonces, como todo el tiempo estamos siendo habladas por estos discursos, ¿no? O sea, nuestros cuerpos hablados por estos discursos, y no, lo pensaba en relación a esta escena, ¿no? Que me imaginaba de la reunión esta previa que vos contabas que tenían ahí previo a cuando ingresaban, ¿no? al sistema este. La charla informativa. La charla informativa y esta, digamos, sembrar el terror, pero además todos los discursos que circulan en torno a estas operaciones o a la delgadez, como como todas las cosas que nos venden hoy en relación al este modelo Disney, ¿no? De, bueno, la delgadez es igual a felicidad, entonces todo lo que tengamos que hacer, aunque nos dañe, siempre va a representar un daño menor a ese gran bien
fantástico objetivo, ¿no? En el que vamos a ser felices. O sea, todo lo demás es poco. Si total vamos a llegar ahí y la felicidad nos está esperando, ¿no? Un poco ese es el discurso, me parece, para venderte, bueno, esto, ¿no? Y aterrorizarte por un lado para venderte este tipo de intervenciones que, bueno, como vos contás ahí, de color de rosa no tienen nada, las consecuencias que vos contás en el libro y todo lo que no te cuentan, ¿no? Sí, aparte me parece que para tener una idea de cómo es la puerta de entrada a esto es, o sea, uno sale de esa charla informativa y ya te encajan 5 turnos médicos más de derivaciones. Entonces, si uno lo piensa en términos de consulta, si uno tiene una prepaga, una obra social o si lo está pagando particular, son 5 intervenciones más después de la charla informativa, ¿no? Y me parece que ahí hay algo del orden de la vergüenza, ¿no? Que está todo el tiempo, ¿no? A mí me parece como una afectividad muy impresionante la vergüenza, ¿no? O sea, porque funciona para los dos lados, Sí. Como forma de cooptar y también como forma de liberarnos un poco. Bueno, loco, o sea, basta, o sea, yo no quiero sentir vergüenza todo el tiempo. Claro. Y creo que es uno de los dispositivos políticos más eficientes del capitalismo, totalmente. La vergüenza, para disciplinarnos y también para ponernos a consumir, ¿no? Sí, exactamente. Aparte, de hecho, o sea, cómo es la construcción social de la vergüenza. No sé, últimamente yo vengo pensando, siempre pensando cosas extrañas, iba caminando por la calle y yo decía, ¿cómo es esa construcción según también las clases sociales, ¿no? Si lo pensamos en relación a la interseccionalidad, ¿no? Social, ¿no? A la capacidad económica que tenemos, a qué accedemos, qué sé yo. Porque también en esa clínica, y hay algo que yo creo que en el libro trato de como remarcar, es que el bypass gástrico es una operación de privilegio. O sea, es una operación muy cara, que no accede cualquiera. De hecho, los lugares donde lo hacen es en Durán y qué sé yo, y tiene que haber una serie de, digamos, situaciones, aparte para que uno pueda acceder a eso, ahora no me sale el nombre del otro hospital, o sea, y que se hacen solamente un porcentaje muy reducido de bypasses gástricos. En cambio, acá en Argentina tenemos desde más de 20 años una clínica, una de las grandes clínicas, que es bastante monopólica encima, que atiende directamente solo. De hecho, ahora inauguraron dentro del mismo edificio que tienen el quirófano. Claro. Entonces ya ni siquiera vas a otro lugar a operarte. Eso es, a mí me genera como un Dios, ¿qué está pasando? O sea, es un negocio multimillonario, sí. Claramente. Sí, y aparte cómo también, o sea, qué información, hay algo que justo ayer decía Carla Lamino que me parece interesante, es qué pasa con una vulneración que es el derecho a la información. Nosotros accedemos a tratamientos sin tener derecho a la información, o sea, a mí me mandaron a leer, o sea, no sé si todo el mundo tiene ganas de leer y enfrentarse a esa situación, o enfrentarse a un paper médico. Ahora, yo lo hago porque, loca, demente del activismo gordo, o sea, te voy a discutir hasta la última coma, pero es muy complejo, también porque son textos no accesibles, y lo que tenés de acceso por ahí de información sobre bypass gástrico es lo que circula en las redes, lo que te dan ahí en estos espacios, que habla solamente de los beneficios, no habla de efectos, no habla de qué puede pasar después, no se habla de absolutamente nada. Una de las cosas que vos decías en relación a esto, a esta transformación del cuerpo como un pasaporte para el éxito y la felicidad, y cómo esto a vos te tensionaba en relación a esta traición, ¿no? Tener que, sentarte ahí y escuchar estas cosas casi sin chistar, porque necesitabas que te hagan la operación también, ¿no? Que me parecía una situación como qué difícil, qué manera de respirar profundo, ¿no? Porque, estar ahí en la charla informativa, ir a todas estas consultas médicas y todo, donde lo que te están diciendo es esto, y tampoco te podías poner a controvertir con argumento todo lo que estaban diciendo, porque necesitabas que te operen, ¿no? Entonces, como desde el momento que leí el título del libro y cuando lo empecé a leer, y yo sabía, ¿no? También por seguirte y por leerte y todo, por dónde venía la cosa, y pensaba, una cosa que te decía antes, en esto de cómo nos recluta todo el tiempo el sistema, que aún siendo activistas, aún sabiendo que la lucha es colectiva, que la acción individual
solo es inmolarnos para que nos aplaste el sistema, que todo esto, de todas maneras, esta idea, ¿no?, tan neoliberal, tan meritocrática de todo, que nos hace creer que es nosotras, ¿no?, podemos o debemos, en relación al activismo más que nada debemos, te hace pensar esto, ¿no?, tener que exponerte a esta operación como una traición, cuando, y si no, ¿qué?, ¿no? O sea, que entonces, para no traicionarme tengo que entregarle, claro, si no la muerte, ¿no? Pero bueno, no estaría traicionando esta idea, ¿no?, de lo que debe ser o de lo que debe ser una activista gorda, ¿no? Y pensaba en eso, que fue una conversación que apareció, que muchas activistas gordas o algunas activistas gordas tuvieron que salir a explicar, por ejemplo, por qué habían recibido la vacuna con anticipación, porque uno de los factores de riesgo era la obesidad, entonces por qué se habían, no sé, puesto en esa categoría para recibir la vacuna. Y es como, pero ¿qué le vamos a pedir a estas mujeres? Que no reciban la vacuna y se agarran la enfermedad para que se inmolen, digamos, en virtud de un concepto, un dogma o una categoría. O sea, sí, por supuesto que está en cuestión si la obesidad es una enfermedad, que la obesidad no es una enfermedad, todo esto. Ahora, eso implica que yo tengo que inmolarme, digamos, por esa causa individualmente. Es como, a mí me hacía mucho sentido esto, ¿no? De cómo todo el tiempo igual nos vuelve a reclutar el sistema, porque es tan eficiente, son tan eficientes estos discursos, están tan reiterados, los tenemos tan metidos adentro, ¿no? Muy en el ADN casi, que esto, ¿no? Que terminamos esto, pensaba yo, ¿no? Vos pensándote traidora, quizás, digo, más allá de, bueno, lo interesante que es por la conversación que abre y por lo que genera ponerle gorda traidora al libro y todo esto, pero digo, me imagino que sí te has hecho esa pregunta y que sí has tenido esa sensación de, che, pero yo estoy traicionando algo con esto. Y de hecho fue muy fuerte con Gorda Vanidosa, porque cuando yo empiezo a presentar el libro, a partir de agosto más o menos, pero yo cada vez voy bajando de peso, no porque yo lo quisiera, sino porque es un efecto colateral de los primeros 6 meses del bypass gástrico. Y me acuerdo que una de las últimas entrevistas que tuve en la tele, que era justo por Ley de Talles, el libro y no sé qué, de todo eso que me dijeron que íbamos a hablar en la entrevista esta audiovisual, la pregunta fue: ¿por qué bajaste de peso? Fue la primera pregunta que me hicieron. O exclamaciones como: vos no sos gorda. Y eso, la verdad que es terrible, porque también, o sea, como que socava un montón de cosas que uno fue laburando, construyendo y qué sé yo, que es dejar de ser llamada con, o sea, una referencia o por el trabajo que uno hace. Y esto, ¿no? O sea, como que vos decís, o sea, volver a transformar eso en otro nicho de mercado, ¿no? O sea, bueno, nada, como, si vos sos activista, necesariamente tenés que tener estas características. Tenés que ser gorda, el rollo tiene que ser liso, tenés que aparecer en determinado lugar, claro, tenés que usar determinadas palabras. Exacto, o sea, y como depende de las palabras que usas, dónde te van a poner en el termómetro del activismo, ¿no? Y eso me parece que lo que hace, o sea, en general es esto, ¿no? Generar como situaciones más de identidades muy estancas, ¿no? Que eso es un poco ahí donde a mí se me jugaba un poco el orden de la traición. Es, bueno, al final pertenecer, ¿qué es, no? Porque yo podría decir, después de Gorda Traidora, después de Gorda Vanidosa, digo, bueno, ¿qué me pasa a mí con que siempre me es incómodo pertenecer a algún lugar? O sea, siempre es esa incomodidad constante de, loco, nunca termino de cumplir la lista de cositas que hay que cumplir. Sí, me identifica mucho esa reflexión a lo largo de toda la vida. Como, loco, nunca le doy al checklist, o sea, como que nunca me siento, o sea, que me pasa en todos los ámbitos, sí. Creo que es algo... pero creo que ahí es algo que también se mama, ¿no? Claro. Sí, que es algo que se mama, que tiene que ver con la exclusión, con la microviolencia, con cómo somos vistas, ¿no? Porque hay algo ahí del grado diferencial de cómo sos vista como una unidad o como una disidencia, sí, a ser visto como un varón heterosexual, cisgénero, o sea, es otro tipo, digamos, de incomodidad la que se construye. Entonces es esto, ¿no? O sea, como todo el tiempo una tensión necesaria sobre que ese cuerpo se quiere construir bajo determinados mandatos, pero que al mismo tiempo tiene como un efecto colateral que es el malestar.
Y algo que había pasado con Gorda Vanidosa que a mí me parecía como horrible, y esto lo tengo que decir, lo digo públicamente, es gente que me decía, bueno, ¿y cómo hago? ¿Cómo soluciono esto? ¿Cómo me siento mejor? Y yo qué sé, o sea, yo no me siento bien todos los días, o sea, a ver, tampoco, esto no es un mundo feliz de Huxley y nos tomamos las 4 tabletitas de Soma y me olvido, ¿no? Porque estoy recontrapasado del ribotril Soma que tomaban. Y me voy a la orgía colectiva en la que tengo que estar. No, o sea, eso no sucede, o sea, acá el malestar es el gran motor del consumo. Exacto. Y de hecho, o sea, me parece interesante, o sea, cuando uno empieza a revisitar eso, es como también, digamos, a nivel político, o sea, porque tenemos 2 efectos, ¿no? O sea, uno es esto, la desresponsabilización, o sea, bueno, si vos sos una persona gorda y sos activista y es coherente, está buenísimo. Si no lo sos, bueno, nada, a ver qué onda, o sea, lo que me decís es medio raro, ¿viste? Qué sé yo, aparece ese el típico, ¿no? De esa activista negra que en realidad no era negra, que se pintaba la cara, qué sé yo. O que era negra, pero no tanto, ¿no? Aparece la desconfianza, ¿no? Aparece ese lugar de la desconfianza de que vos no acreditas esas credenciales para decir algo que sea, digamos, mínimamente autorizado, ¿no? La palabra autorizada, ahí aparece una cosa bastante compleja. Yo pensaba ahí como que hay como primero una desresponsabilización, o sea, como que ese malestar te lo tenés que autogestionar, tenés que ver cómo te sentís bien, te mirás al espejo, no sé, consumís una lata de amor propio y decís, uy, qué bien, la marca que podés pagar que tiene la malla que a vos te entra, listo, ya está. Y por el otro lado, la responsabilidad política ¿no? O sea, si estas discursividades me vuelven a mí a entramar en el mismo tipo, el mismo teje, la misma lógica, donde me vuelvo un producto de consumo, o sea, yo como activista gorda, o sea, si no soy gorda, no soy consumible, digo, bueno, nada, o sea, hay un efecto que es el efecto neoliberal por autonomía, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Cómo las contradicciones se dirimen en los cuerpos. La contradicción política, económica y social se dirime en el cuerpo. Y ahí me parece que aparece algo que fuga y que me parecía interesante traer en Gorda Traidora, que es, bueno, nada, lo que nosotros hacemos fugar es la existencia, ¿no? Es, bueno, yo tengo que estar en este cuerpo. Está todo bien con que me digas, ay, no sos gorda. Y yo digo, bueno, sí, pero fui socializada como gorda, la verdad que no entiendo nada de este cuerpo. O sea, no entiendo en qué lugar entro, qué talle me queda. Hay una frase que vos decís en el libro que se me viene ahora porque calza con esto que vos decís, ¿no? Yo fui socializada como gorda y no entiendo nada cómo hacer en este cuerpo, que es, vos decís, la delgadez es solo un privilegio de nacimiento. O sea, no es que... Y esto me parece que tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo, o sea... La gente que... Nunca sos propiamente delgado, o sea, vos bajaste de peso, vos sos un ex gordo, vos siempre estás en la mira de volverte gordo. Y te dicen, ay, no comas tanto, a ver si subís de peso. ¿Qué? Sí, el miedo, ¿no? También ese miedo a volver a ganar peso, a volver a ser gorda, a volver a ser vista, ¿no? Como una gorda. Digo, cada vez que adelgazábamos, o bueno, todo esto, ¿no? Ese miedo permanente a, bueno, ahora me tengo que seguir cuidando, entre comillas, y todo esto. Y esto que vos decías, ¿no? De la incomodidad, de cómo otra vez las identidades vuelven a cerrarse, ¿no? Estamos tratando de abrir el juego a la diversidad de posibilidades de la existencia, ¿no? Digo, no sé, el activismo gordo, las diversidades sexuales, ser mujeres sin ser las mujeres que nos dijeron que teníamos que ser lesbianas. Pero sin embargo, todo el tiempo esas identidades vuelven a cerrarse, ¿no? Esto que vos estás diciendo, bueno, pero yo ahora entonces, como soy una gorda que me hice un bypass gástrico, entonces yo ya no soy gorda y la gente me exige una gordura que yo ya no tengo y entonces yo ya no sé quién soy, porque, ¿no? Y esto, soy una traidora, tengo que responder a esta demanda, o sea, ¿qué es todo esto, no? ¿Cómo? Y la pertenencia de la que vos hablabas, ¿no? Esto de, bueno, al final nunca cumplo con la lista, cuando era gorda, ni ahora, ni cuando fui flaca, porque no nací flaca, no, bueno, todas estas cosas. Entonces, pienso que también, porque vos hay una vuelta que das siempre, que para mí es una vuelta que diste con Gorda Vanidosa, que es ser esta gorda vanidosa, ¿no? O sea, vos ahí rompés con el dibujito de la identidad de la gorda, que es la gorda que sufre, pobre la gorda, que nadie la quiere, que todo esto, ¿no? Todos los estigmas, y sos una gorda vanidosa, ¿no? Digo, se construye eso ahí, y vos lo encarnabas, o sea, digo, yo te sí, conozco, obvio, yo te vi, o sea, vos eras esa gorda vanidosa,
en ese momento, como ahora serás otra, como todas vamos siendo otras, ¿no? Que tiene que ver, voy a mezclar un montón de cosas, pero hay algo que vos decís que aparece en todo el libro, pero que quizás se expresa más al final, que tiene que ver con esto de, bueno, somos cuerpo, y la experiencia tiene que ver con el cuerpo y nuestra identidad se va construyendo en esa afectación del cuerpo en el mundo y etcétera, ¿no? Y así vamos siendo. Entonces, serás otra y como digo, ya no sos la gorda vanidosa, tampoco ya sos esa gorda que se sentía traidora en el proceso de hacerse el bypass y seguramente ya estás siendo otra y serás otras, como todas vamos siendo otras, ¿no? No, y aparte otra cosa que me parece súper importante es, cuando vos decís esto es, cuando me piden, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo soluciono el malestar? Es, yo todo lo contrario, o sea, no te voy a dar una certeza, lo lamento, o sea, me parece que la actitud crítica es la que va para poder empezar a desandar estas encerronas en las que quedamos, claro, ¿no? Porque si tengo que ser gorda y producir la sinceridad de ser una gorda y mostrarte mi vida gorda y cómo disfruto siendo gorda y no contando, ¿no? Sí. Todos los insultos que recibí, qué sé yo. A ver, a mí me dio mucha risa que hace un par de semanas aparecí en Página 12 y pusieron una foto mía gorda y me decían de todo. Yo me estaba de la risa, porque yo no suelo leer los comentarios. Tengo una amiga que siempre los lee por mí y me dice, no puedo creer lo que están diciendo. Yo le digo, ¿pero qué voy a leer? Sí, o sea, a ver, hay que leer. Hay un odio social, o sea, al chivo expiatorio de la persona que no encaja, o sea gordo, marica, trans, o sea, hay un odio social que se dirime en eso, en esos espacios públicos donde la identidad no se juega tanto, pues no te viene la policía del pensamiento a Twitter a decirte, bueno, no, tenés que irte, esto no es políticamente correcto. O sea, eso puede pasar quizás en algunos otros lugares, pero sabemos que los términos y condiciones en general de las redes sociales no son así. Y me parece como muy loco esto, ¿no? O sea, como que somos animales que piden certezas. Claro, o sea, por eso decía, una de las cosas que quería decir en relación a esto era que vos planteas esto en el libro, ¿no? Todo el tiempo hay una fuga de esos modelos cerrados de identidad. Vos, no está expresado ahí así, con ese título, pero está todo el tiempo en todo lo que vos escribís y hacés, que cuando vos decías esto, ¿no? De la pertenencia, me siento profundamente expresada, no encuentro comodidad, al contrario, encuentro mucha incomodidad en esto, ¿no? En tener que responder a esto, bueno, formar parte de algo que exige un checklist, porque todo el tiempo voy siendo como voy pudiendo, y como creo que ahí, digamos, hay una vuelta en esto que vos planteás, que es justamente ese es un lugar para politizar, ese es el lugar de la acción, es ese malestar el que empuja, ese es el malestar el que construye, pero también es un malestar y también es un lugar del que, que poder habitar, ese lugar de nunca jamás en ningún lugar. Y el de poder irnos, ¿no? O sea, me parece que habilita también la situación de que, a ver, no es que no te casas con nada, porque uno sabe que hay algunas cosas que... No, pero hay una eterna pregunta. Pero hay algo ahí del orden de, bueno, esto, bueno, me parece que, bueno, por acá va, y digo, bueno, no, quizás no tanto, a ver, a mí me pasa como esto, ¿no? Hay dos cosas, ¿no? Me parece que a nivel discursivo, o sea, tuve el privilegio de poder ir a la universidad, estudié filosofía, que es algo que me encanta, y de poder hacerme preguntas y poder generar, no sé, ensayos con estas preguntas. Ahora, yo después tengo prácticas que tienen que ver con acciones sociales, acceso a derechos, o documentos, incluso ahora que van a salir un par que tienen que ver con sensibilización sobre estigma social, que son más asertivos, que hablan directamente sobre cuestiones, qué sé yo, qué sé cuándo, y que no hay tanta pregunta, tanta cosa, no tengo tanta libertad, y porque tengo que como accionar con cosas concretas para que se explicite, digamos, eso. Pero me parece muy preocupante, no digo que todos los activismos sean así, pero me parece muy preocupante la comodidad dentro del activismo, ¿no? La comodidad identitaria. Yo sospecho de aquello que es cómodo, o sea, me parece raro, digo, qué sé yo, bueno, porque ahí uno también tiene que saber al que está renunciando, ¿no? Si ya no hay preguntas, si ese cuerpo ya no es un lugar de preguntas, bueno, de hecho, Gorda Traidora lo escribí en 4 meses, gestando, o sea, porque ahora estoy por parir ya, y es como, bueno, nada, nos reíamos un poco, y esto, cuando me lo dijo la primera vez Natalia Ortiz Maldonado, que ella es
mi maestra, digamos, en un montón de cuestiones, me dice, no, es que vos sos una extremista de la experiencia. Y yo decía, no, ¿por qué me decís eso? ¿Qué? Me dice, mirá, haces un libro de activismo, te vas a hacer un bypass. Escribís un libro sobre bypass y te pones a gestar, o sea, bueno, hay algo ahí también como de esto, ¿no? De dar cuenta de, y me parece que a veces, o sea, con la palabra se fuga, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Se fuga esta cosa, que es muy difícil dar cuenta de lo heterogéneo en un mundo que sistemáticamente trata de homogeneizar, ¿no? Estandarizar, fijar, y qué sé yo, en virtud del sistema de consumo que tenemos. Y que le resta valor además a lo que no sea eso, ¿no? O sea, lo que no sea un modelo que dé certezas, lo que vos decías, ¿no? Retomo lo que vos hablabas de la construcción de las certezas y cómo todos andamos pidiendo certezas, o muchas personas andan pidiendo recetas o buscándolas. Digo, si no es en la hegemonía, bueno, será en el activismo gordo, ¿no? Esto que vos decías. No, pero incluso en la salud, ¿no? O sea, acceder a determinado tratamiento y tener la certeza de que sí funcione. Exacto. Y de repente vos te encontrás con una serie de consecuencias a esa supuesta certeza médica, ¿no? Que te vendieron. Vos decís, o sea, y después decís, che, la verdad que vi Doctor House y tenía un poco que ver con todo, o sea, como te iba tanteando. O sea, no tienen ni idea, básicamente. Un poco, claro. Y entonces también hay como habilitar la pregunta también en esos espacios, ¿no? Porque uno va al médico y nos habilita la pregunta a preguntar por qué. O a decir, bueno, che, no me parece que tenga que ver con esto, si querés lo vemos, pero me parece que quizás está en otro lado, mi malestar no tiene nada que ver con lo que estoy pesando. O sea, si te vengo a decir, te hablo de una dismenorrea, o sea, un dolor de ovarios, ¿por qué va a tener que ver con lo que yo peso? A menos que te diga, dice este chequeo médico y es justo Dios que te dio esto que tiene que ver con el peso necesariamente. Si no, es pura especulación. Sí, totalmente. Y bueno, volviendo ahí ya, digamos, cerrando un poco, vos te haces algunas preguntas al final del libro que tienen que ver con esto que hablábamos sobre, bueno, la identidad y los activismos y el cuerpo, ¿no? Digo, todos los temas ahí en relación y la necesidad que tenemos de, no sé si la necesidad, sino sería muy importante, sería necesario, sí, que como activistas podamos seguir abriendo más preguntas sobre, bueno, cuáles son las maneras también del activismo, esto, ¿no? La performatividad que se les exige, que se nos exige quizás como activistas, este pedido de coherencia, que para mí, coherencia en términos de permanencia, ¿no? De permanencia, o sea, si vos antes pensabas esto, bueno, hoy lo tenés que seguir pensando y además lo tenés que encarnar y tenés que ser la expresión viva de eso que dijiste, que se supone que pensabas hace, no, vos tenés que seguir siendo gorda, por ejemplo, ¿entendés? Y yo tendría que seguir siendo no sé qué. Y cómo esto, ¿no? O sea, otra vez ahí hay en la captura sutil de estos, ¿no? De todos estos discursos y del mercado y de todo lo que todo el tiempo nos está reclutando. Y qué difícil que es salirnos de esos lugares, salirnos sin pensar esto, que somos traidoras, que hemos fracasado o que salir sin vergüenza y sin culpa. Creo que son como, ¿no? Digo, los dispositivos que tiene todo el tiempo el sistema para volvernos al silencio, ¿no? al pesar, a la despotencia, a la despolitización, ¿no? Y siempre volvernos a este lugar de soledad donde pensamos que el problema lo tenemos nosotras. Bueno, no, entonces soy yo que tengo un problema que no puedo compartir o no puedo estar en grupos porque no sé qué, bla, 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 porque me hago muchas preguntas, no sé, X, soy yo porque, mirá, no sé, adelgacé, soy yo, no, como, y no, o esto, o sea, que, no soy o yo. Esto que me decía el gastroenterólogo, el cirujano, el primero que me vio, que me decía, bueno, no, yo sé que vos vas a ser una paciente problemática porque cuestionás mucho todo. Me parece que ahí, cuando empezamos a cuestionar algunas cosas, hay algo que las militancias, por lo menos desde los 80 hasta ahora, y mucho más fuerte ahora, digamos, acá en Argentina, todos los movimientos transfeministas, o sea, los feminismos en sus pluralidades, la diversidad sexual, corporal, es que empezamos a hablar algo del orden de la afectividad, ¿no? O sea, hay algo de lo afectivo también que nos junta, o sea, como esto que dice Lau Contreras, ¿no? Para un borde no hay nada mejor que otro borde, ¿no? O sea, encontrarnos con otros con quien quizás tampoco completan la checklist,
pero tenés una certeza, o sea, te sentís mal, estás incómodo y necesitas juntar. Me pasaba ya en Gorda Vanidosa, o sea, la necesidad de pensar comunidades político-efectivas. Totalmente. O sea, porque hay algo de la afectividad que si se está jugando toda la vergüenza y el malestar, o sea, y eso se traduce en el consumo de determinados modelos, determinadas jerarquías corporales, determinadas categorías de éxito, incluso determinados vetos, ¿no? Porque ayer yo lo decía, un poco hablando de esto es, está todo divino en Instagram, que entro y veo las cuentas que yo sigo, que me caen bien y qué sé yo, pero después salgo y me tiran algún comentario y me enojo. Incluso ahora con el embarazo, cuando me decían, ay, no se te nota el embarazo, ay, qué sé yo, no te, ay, tu panza, no sé qué. Es como, uy, dale, loco, ni siquiera en el embarazo, déjame en paz, o sea, ¿qué tengo que andar mostrando? No sé, la ecografía o esto, cuando bajé de peso tengo que ir con la remera, con la foto anterior de mi cuerpo, que sigue siendo mi cuerpo, es otro, pero es el mismo, con determinada memoria, con determinados afectos y demás. Entonces me parece que ahí hay algo de construir desde lo heterogéneo, que implica también un trabajo al interior de los activismos, que es también, o sea, poder entender que la incomodidad de no encajar también es una potencia, ¿no? Es una potencia. Que el cuerpo como incomodidad es una potencia. Porque siempre nos obliga a buscar un lugar donde estemos un poco más cómodos, cómodas y cómodes. Y eso no es que hay conversión y de repente todos los gordos nos volvemos flacos con la magia de Harry Potter. No, nada que ver, tiene que ver un poco con empezar a darle lugar a eso. O sea, y empezar a darle lugar a eso, o sea, yo ahí me pongo recontra amante bifo y digo, es ejercitar la empatía, ¿no? O sea, ejercitar la empatía que está absolutamente saturada de información y obturada. Hoy en día, o sea, empatizar con un otro en una situación compleja, incluso, a ver, dentro del activismo, fue complejo para mí. Fue un lugar donde, o sea, pocas personas tuvieron, digamos, el carácter o la valentía de decir, bueno, che, no juzguemos a la compañera que lo está haciendo por alguna cosa, o qué sé yo, o sea, o la gente de afuera, bueno, che, te vas a operar el rollo, no, qué sé yo, o sea, ¿de qué me hablas? No quiero ir nunca más a un quirófano. O sea, no, como si eso fuera algo que subjetivamente, digamos, nosotros como personas, no nos modificara o no nos interpelara, como si entrar a un quirófano, hacer una dieta, ir a un local de ropa a comprar una ropa y que no haya talle. O sea, a mí me pasó hace poco, a ver, nada, obvio, viste, con el embarazo, o sea, los cambios corporales son variados, son re distintos a los de la gordura también, o sea, hay que decirlo. Y es tipo, uy, che, esto la ropa maternal ni hablemos, o sea, pues si ya no había talle para personas gordas, una gorda embarazada el mundo de las madrecitas es tremendo. Entonces, a mí me parece que eso, que la incomodidad juega un papel y que la idea es esa, o sea, que a veces lo mejor es sostener una pregunta, más que tener 1000 respuestas, ¿no? A ese malestar es, bueno, ¿por qué pasa esto? Sí, no, bueno, qué sé yo. No, ¿por qué me sigo sintiendo mal? ¿Por qué me sigo sintiendo incómodo? Un poco esto que vos decías también, ¿no? Frente a ese malestar hay seguramente múltiples caminos, pero los dos que quizás son más comunes el más común de todos es esta sensación de inadecuación y entonces tengo que adecuarme y me voy hacia, ¿no? Esto, y cerrar la boca para ser hegemónica, claro, exacto, y callarte. Me transformo, ser hegemónica no solo en términos de cuerpo, ¿no? En términos de opiniones, en términos de hábitos, actitudes, lo que sea, no importa. Hay una frase que me parece genial, es esta cosa de hacer tripa corazón, ¿viste? Como que se te tensiona la boca del estómago y te callás la boca y bueno, nada. Bueno, con esto me va a servir. Claro, ante esa sensación, creo que todas en algún momento de la vida, o hasta cierto tiempo, o quizás o hasta en situaciones lo seguimos haciendo, esta de, bueno, sí, el problema lo tengo yo y entonces tengo que hacer todo esto, ¿no? Tengo que seguir el manual que me dice que me va a llevar al bienestar y la felicidad y el éxito y todo esto. Y después es esta otra posibilidad, la de quedarme ahí y encontrarme con otros y con otras y con otros
que habitan ese malestar también, o que sienten este malestar frente a la presión de la cultura, del sistema económico, social, político, lo que sea, ¿no? Ahí sí hay algo del orden, por lo menos yo que he estado en los dos lados, al otro no vuelvo nunca más, o sea, al de tratar de obedecer, digamos, ¿no? De seguir pensando que el problema lo tengo yo sola y que entonces todos los demás están acertados y yo soy la errada y tengo que obedecer las normas para de esa manera, bueno, algo existir. Del otro lado, que es encontrarte con otros rares como vos, ¿no? Otros dolientes, sufrientes o con malestar, para compartir eso, para compartir las experiencias, para ponerlas en común, el alivio, por lo menos inicial, de saber que el problema no tenés vos y que el problema está afuera, es una ganancia infinita para mí. Que no quiere decir que el malestar se elimine ni que el malestar no vuelva. La catarsis. Sí. No, sí, todo lo contrario. De hecho, nosotros nada de eso. En el activismo borde siempre decimos, bueno, hay algo que siempre pasa, es que aparece un primer momento catártico donde alguien te cuenta su experiencia y qué sé yo, y decís, bueno, todo bien, esto tiene que estar, pero después tiene que estar la organización política. Claro, exacto. Pues si no nos quedamos en el regodeo con el malestar. Y la micropolítica, y la acción micropolítica también, que creo que es algo que en estos territorios, que tenemos un feminismo muy macropolítico, esta es una opinión muy personal, ¿no? Pero creo que hay algo de la acción micropolítica que también se nos escapa un montón y que es un lugar muy importante para habitar en términos colectivos, ¿no? O sea, bueno, y la convocatoria de la acción micropolítica todo el tiempo, que me parece que es lo que quizás construye de una manera más eficiente otros mundos. No sé, ese es mi registro y mi opinión, ¿no? Pero sí, esa convocatoria a la acción política, ya sea más macro o más micro, es indispensable, pero siempre con este punto de partida, ¿no? De encontrarte con estas otras en general, que bueno, que están en esa sensación de inadecuación, de malestar, de exclusión, que es la que motoriza muchas de estas cosas en las que nosotras venimos trabajando, ¿no? Totalmente, aparte me parece que eso le da me parece que es eso, ¿no? Darse más de una estrategia, no es solamente sostener la banderita, sino también rever las prácticas que tiene uno, y también ver que, a ver, no sé, yo creo que una de las grandes preguntas que se me abre ahora, y lo decía un poco ayer en la presentación que hacíamos del libro, es, bueno, ¿no? ¿Cómo criar a alguien en este contexto gordofóbico sin replicar gordofobia? No tengo ni idea, soy una persona súper gordofóbica, fui criada así. O sea, y aunque a veces no la quiero replicar, a veces sucede también. Sí, entender que los hijos... O sea, entender que las hijas, hijos no se esculpen en piedra, ¿no? O sea, y que también la educación que pueden recibir de la madre y del padre, bueno, tiene una incidencia, pero la cultura tiene mucha más incidencia que la educación que reciban. Digo, ¿no? Porque esto a mí me pasa un montón que me preguntan en los talleres, madres, ¿no? Bueno, pero ¿y cómo hago? Y la verdad que es difícil, porque vos podés tener tus discursos y tus prácticas. Ojalá tengas más prácticas que discursos, ¿no? Porque eso es como lo que más incide en las infancias. Pero después existe YouTube, existen los medios, existe la escuela, existe la abuela. Los repertorios culturales. Existe todo. Entonces, digo, loco. No vamos a esculpir a estas criaturas en la piedra y van a quedar talladas y harán su camino y su recorrido como lo hemos hecho nosotras, por más que queramos evitarles el sufrimiento que nos ha tocado, pero que también nos ha, digo, no para justificarlo, sino para también entender que bueno, que hemos podido con eso y que forma parte, ¿no? Probablemente de esto que también aparece en el libro. No hay certezas y eso es interesante, porque también poder, digamos, naufragar sin certezas sobre, digamos, nuestras experiencias de mundo, nuestras experiencias corporales, no es poco. Es volver también a darnos una dimensión de la vida, o sea, de tener una mirada vitalista respecto de la vida, no una mirada humana, tipo aplanadora. Exacto. Que me parece que nos pone en contacto con otros y que eso no es poco. Porque también esto que vos decís, quizás el encuentro en esa cosa catártica o en esa cosa de, no sé, cuando alguien lee algo que escribís, a mí me parece como que me sigue como dejando medio como impactada, es, no, vos me ayudaste un montón. Yo no tengo ni idea.
sea, yo escribí algo, o sea, después los efectos del libro, yo ahí me pongo re Foucaultiana, bueno, que es un autor, es una posición subjetiva, o sea, bueno, listo, yo escribí esto, pero yo no sé cuáles son los efectos. El libro tiene efectos que exceden. O sea, pues yo puedo decir, bueno, este libro ahora se lo voy a revolear a Cormillot y lo va a desnucar, y bueno, no va a haber nunca más cuestión de peso, o no sé, ahora que de vuelta parece que vuelve cuestión de peso, ¿no? Este tema de que, bueno, que yo les decía a las chicas, bueno, no sé, le revoleamos algo a Doman, no sé, que va a estar conduciendo, y es muy tremendo, ¿no? Como sigue sosteniéndose ese dispositivo, sigue Vigente. volviendo. Es como el eterno retorno. Sí, y todo es tremendo. así, si lo podemos mirar, digo, hay un montón de otros discursos que también están volviendo, Sí, hiperesencialistas, fisicalistas, ¿no? En el sentido más biologicista que conocemos, y que también, bueno, nada, a veces también incluso los accesos de derechos son retomados por las políticas neoliberales y generan otros tipos de exclusión, ¿no? Con la diversidad sexual pasó que empezó la exclusión migratoria, religiosa muy fuertemente, o sea, estos son temas que son estudiados, no es que no sucede. Pero bueno, nada, qué sé yo, uno quisiera aportar para que por lo menos los universos de sentido que vengan después de uno sean un poquito más, menos violentos. Sí. O sea, no tengo tanta, no espero el mundo donde todos nos agarramos las manitos y somos felices, no, pero por lo menos una cosa un poco menos violenta, un poco menos sanguinaria con la imagen corporal, ¿no? Hay algo ahí con la imagen que es muy doloroso. Sí, y creo que eso, ¿no? La multiplicación de las imágenes, que es un dispositivo que se multiplica todo, o sea, aumenta, crece todo el tiempo, lo podemos mirar en cómo han ido evolucionando las redes y todo esto en los últimos 10 años, bueno, también de la pauta de que funciona, ¿no? Funciona como dispositivo para sembrar la vergüenza, despolitizar, culpabilizar y todo esto que estábamos hablando, a lo que hay que prestarle mucha atención. Yo te quería súper agradecer por este tiempo que te tomaste para charlar sobre el libro y sobre, bueno, nada, las ideas y las cosas que pensás y tus aportes. Creo que este libro, igual que Gorda Vanidosa, es un gran aporte a la conversación sobre los cuerpos en general inclusive. Sobre esto, ¿no? Creo que hay un gran aporte del libro que tiene que ver con esto de volver al cuerpo como lugar desde el que pensamos, desde el que actuamos, no el cuerpo como un otro, como un extranjero, el cuerpo como un territorio ajeno. Cuando vos hablás de la empatía pensaba esto, ¿no? La escasa, nula empatía que tenemos hacia nosotras y hacia nuestro cuerpo. Hay una frase que vos decís en el cuerpo que creo que es algo así como que la historia de tu cuerpo es la historia de todas las traiciones y todas las agresiones, ¿no? que le hemos hecho a nosotros. Cicatrices. Creo que es la historia de la mayoría de nosotras en relación a nuestros cuerpos y bueno, poder darle una vuelta a algo de eso, no importa en el momento de la vida en el que nos encontremos. Yo creo que es una acción micropolítica muy importante y creo que es algo a lo que el libro también invita. Y bueno, y te agradezco mucho por todo tu trabajo y toda tu dedicación a pensar estos temas y a ponerlos en papel, a ordenarnos, ayudarnos a pensar todas estas cuestiones. Así que súper agradecida, Lux, por este tiempo. No, a vos, y la verdad que nada, Mujeres que no fueron tapa me parece un lugar repotente y que llega a diversos lugares y que hay que eso también, o sea, entablar la conversación es no necesariamente darse pautas, pero sino abrir esos espacios de la charla, o sea, de poder conversar, de decir, medio calzón quitado, y porque también ahí, como siempre, ¿no? Con esta cosa más dogmática parece un mundo de susceptibilidades. Ay, no digas eso porque te van a revolear algo. Y es, bueno, nada, ¿no? La tensión entre lo políticamente correcto, en lo que se espera, ¿no? Que digamos, que divulguemos, que hagamos, y lo que pasa realmente, ¿no? O sea, porque también, o sea, ojalá fuera todo tan limpio, tan transparente, tan bellas almas que podemos dialogar, sino que nos encontramos muchas veces atravesados por esto que hablábamos un poco al principio de claroscuros, ¿no? O sea, ni es que nos sentimos re bien todo el tiempo, ni es que no nos sentimos, y que Gorda Vanidosa y Gorda Traidora apela a los cuerpos, en un sentido amplio de la diversidad corporal.
O sea, es eso, o sea, no es solamente el activismo gordo es mi puerta de entrada, pero no es necesariamente el único lugar disponible para pensar esto. Y eso es, bueno, qué sé yo, o sea, como esperemos que el libro haga cosas extrañas, como pasó con Gorda Vanidiosa. Pero bueno, yo por lo pronto que lo volví a releer, yo siempre me olvido lo que escribo, eso es también un don. Dije, ay, che, qué bien esto, como que estoy de acuerdo. Es un montón eso, es un montón, es un montón. Es una muy linda sensación volver a leerse y que te guste lo que escribiste, wow, me encanta. Decís, che, que esto no quedó tan mal, la verdad. Hermoso, que sentí qué lindo. Pero sí, o sea, sí, a diferencia de Gorda Vanidiosa, es un libro que tiene como un nivel de complejidad, un escalón más, no porque no quisiera hacer divulgación o porque quisiera hacer un texto más de nicho filosófico, sino porque me parece que hay algo de la complejidad de las realidades en las que vivimos, que incluso desarmarlas es complejo. Sí, o sea, no simplemente anda a quererte, mirate al espejo y quererte, comprate un kilo de pan y sé feliz. Más allá de que le agradezca a las panaderías, el sostén infinito para la escritura de ese libro, pero me parece que está un poco también en eso, ¿no? Entender que la complejidad debe ser el paradigma y no el binarismo y la dicotomía entre, bueno, que todo es blanco y negro y tal, y no, la verdad es que las cosas somos personas complejas y todo es complejo, entonces poder, bueno, empezar a desentramar ese entramado de complejidad a veces no es tan sencillo. A mí me parece que es un libro que se comprende perfectamente, digo, no tiene cripticidades que digas, ay, qué difícil, esto no se puede leer, no, es un libro que cualquier persona lo puede leer y lo puede entender y es hermoso y vale mucho la pena, así que nada, muchas gracias por eso. Y de hecho, la dedicatoria, o sea, uso esa famosa frase de Paul Eluard que me dio mucha risa, que es: el libro está dedicado a quienes lo van a leer mal y a quienes no me quieren, o sea, es para ustedes, o sea, bienvenidos sean, que también es un poco esto, ¿no? O sea, una invitación al diálogo, en ese lugar también tan complejo, ¿no? Que es el del conflicto, ¿no? El conflicto político, diría Hannah Arendt, que es también, bueno, nada, cómo dirimimos eso en el espacio de la politicidad, ¿no? O sea, cómo hacemos política y igual, o sea, cómo hacemos política cuando a veces no podemos enunciar eso que nos está, digamos, violentando, dañando simbólicamente, ¿no? O sea, cómo hacemos política en el espacio del silencio, ¿no? Un poco eso es como lo que venía pensando. Y que también, o sea, bueno, nada, que esto, ¿no? O sea, como para cerrar también es una experiencia singular, o sea, que obvio, o sea, no todo el mundo va a tener esa experiencia, pero la idea es como empezar a buscar, digamos, los mojones donde sí se puede dar esa cosa del encuentro. Totalmente. Gracias, Lux. Abrazo grande. No, a vos. Mil gracias.